Pues todos me conocen. Todos nos conocen. De todos modos, vamos a hacer formal. Buen día, les damos la bienvenida el día de hoy al coloquio de fisiología. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Ramírez, que es médico veterinario zootecnista de la UNAM. También es maestro en ciencias por biología animal aquí en la Facultad de Ciencias, investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Actualmente imparte la materia de Biología Animales 2 y ha sido profesor de talleres de toxicología y farmacología. Nos va a presentar farmacología de la anestesia y sin más, por el momento le doy la más que la bienvenida y pues los que estamos. Pues, gracias. Pues, muy bien. Pues, me toca hablar de anestesia, perdón, de la fisiología de la anestesia. No es una clase de farmacología, no es una plática de cuáles son los medicamentos más actuales. Son aspectos que voy a tocar, son aspectos que van relacionados con la fisiología, la anestesia y la farmacología, que son temas muy importantes que se deben de tocar y que debe de conocer, por ejemplo, cualquier profesionista de las ramas de las ciencias biológicas, ¿no? Veterinarios, médicos, dentistas, biólogos, químicos, toda la gente que trabaja con animales de investigación. ¿Sí? Entonces los animales, el empleo de animales de investigación y enseñanza involucra una responsabilidad de quienes los utilizan, por tanto es un deber evitar la crueldad y procurar el bienestar. Siempre tenemos que partir de esa premisa, no tenemos de otra, ¿sí? Y actualmente, como hemos mencionado ahorita en la plática previa a la presentación, se impulsa la tendencia en países europeos y en Estados Unidos para no utilizar animales de laboratorio, pero se contrapone con muchas cosas. Es muy cuestionable el uso o el no uso de los animales de laboratorio, ¿no? Y eso pues va a ser motivo de a lo mejor de otras pláticas, ¿no? Y se considera importante que los estudiantes se formen con una cultura más ética en el trato de los animales. O sea, eso es importante trabajarlo desde las aulas, que no vamos a hacer experimentos o sacrificar animales por sacrificar. Yo sí estoy en contra del uso de animales en la enseñanza, pero en la enseñanza básica. O sea, hay gente que hace prácticas en animales en la primaria, hay gente que hace prácticas en animales en la secundaria y en la preparatoria. Ahí sí se me hace ofensivo para los animales hacer disecciones, pásenle, se me hace ofensivo para los animales, ¿no? Pero la gente que está en la universidad se deben hacer prácticas con animales. O sea, no hay de otra no en todas las materias. Pero se justifica en la enseñanza siempre y cuando también aporte algo a un proceso de investigación, porque estás trabajando con un investigador, tienes que formar gente, y esa gente debe estar consciente de cómo manejar los animalitos, ¿no? En la actualidad no sabemos de dónde vamos a acabar. Yo soy veterinario y acabé dando clases de fisiología de animales 2, ¿no? Yo quería hacer otras cosas, pero pues el destino te lleva a otro lado, y ahorita en la actualidad el biólogo, entre más preparado esté, yo creo que más campo de oportunidades de trabajo van a tener, ¿sale? Entonces es importante que se forme una cultura ética en el uso de animales de investigación. No usar los animales en enseñanza básica, eso que quede prohibido, eso sí ya está prohibido, eso sí que debe quedar obsoleto, pero en la universidad es importante que sí se haga. Sin embargo, cuando no se cuente con herramientas alternativas al uso de animales y se requiera de su utilización, los procedimientos que se realicen deberán cumplir con un justificado propósito científico y de enseñanza, poseer una expectativa razonable en cuanto al incremento del conocimiento sobre los diferentes procesos biológicos, ¿sí? Y proveer habilidad necesaria para el manejo adecuado de las técnicas o de todas las especies que puedas manejar. En el laboratorio, pues no nada más están esos animales, puedes manejar monos, puedes manejar equinos. ¿Qué otros animales hay en los bioterios? Conejos, hay los hámsters, los cuyos, o sea, infinidad de animales, infinidad de especies, y todos requieren un buen trato humanitario y es necesario saber manejarlos adecuadamente, ¿sí? Bueno, es obligación de quien manipula animales, porque no nada más son los veterinarios, no nada más es el veterinario, no siempre va a haber un veterinario disponible, de quien manipula animales con fines de estudio, procurar darles un buen trato, un cuidado apropiado y digno, desde los procedimientos de la captura.
Sí, porque se pueden ir de práctica de campo y ya vamos a capturar animales, pero desde ese momento tenemos que saber cómo capturarlos y cómo transportarlos, ¿no? Y tenerlos en condiciones adecuadas en cautiverio, ya sea en el bioterio o en algún otro lugar, ¿no? Previo al manejo para cualquier experimento, ¿no? Puede ser desde un ratón, vean ahí puse hasta un ave, ¿no? Es importante manipularlos de manera adecuada, ¿no? Existen leyes y eso no nos podemos pasar por el arco del triunfo. Esas leyes, el hecho de que nosotros las desconozcamos, no nos exime de cometer alguna falta, ¿sí? Entonces está la Ley General de Salud, que es la principal, y de esa ley se genera o emanan algunos reglamentos para la guía y cuidado de uso de animales del laboratorio, que como bien lo decía Agustín, es una copia fiel casi de la guía de los cuidados de animales del laboratorio de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, hay que apegarnos a esto para cuando hacemos trabajos de investigación. Luego, está la norma oficial mexicana que, como bien decían, pues ya nos queda corta, fue publicada creo que en el 96, ahí está, creo que sí, ¿verdad? En el 99, y también habla de unos principios éticos de las 3 R's, que es reemplazar, reducir y refinar. Eso es importante también, pero hay ocasiones que la primera, la de reemplazar, que es la utilización de alternativas que produzcan los mismos resultados, tales como los experimentos in vitro y cultivos celulares, modelos inanimados y modelos en computadora. Pero pues si vas a usar modelos in vitro, pues necesitas de los animales, ¿no? Si necesitas células, necesitas animales. Si vas a utilizar células mesenquimales, las vas a obtener de la grasa, de una pulpa dental, de la médula ósea, etcétera. Entonces vas a tener que manipular o sacrificar a un animal para obtener las células para que alguien trabaje a gusto en un laboratorio y no se ensucie las manos con sangre en acá. Es difícil esa llevarla a cabo. Luego, utilizar el número mínimo de animales. También aquí sirve para que si usas animales hay que aprovecharlos al máximo, ¿no? O sea, guardar muestras por si se ofrece otra cosa y no volver volver a sacrificar animales, ¿no? Y refinar, utilizar técnicas adecuadas para evitar el máximo sufrimiento. Estas técnicas adecuadas pues, se refieren al uso de algunas drogas, ¿no? La anestesia, tranquilizantes, etcétera. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me pueden interrumpir, Si me equivoco, Agustín, también, por favor. Entonces, la anestesia es una especialidad médica dedicada a la atención y cuidados especiales de los animales durante intervenciones quirúrgicas y otros procesos que pudieran resultar molestos o dolorosos. Entonces, aquí estamos hablando de anestesia, analgesia, ¿sí? Y que son muy importantes y que de repente se nos olvidan cuando estamos manejando animales. Los anestesias, pero se te olvida la analgesia. A mucha gente, muchos investigadores operan a su animal, hacen una maniobra, la anestesia en sí, pero luego ya se acabó el asunto y cómo de repente le abres, por ejemplo, el cuello, le haces una traqueotomía y de repente el animal pues deja de comer. ¿Por qué? Porque no puede acercarse a tocar el alimento que lo tiene en la parte superior de la jaula o beber agua, ¿no? Cambia su comportamiento. Entonces tenemos que darle analgésicos también a veces a los animales y pueden ser antes del procedimiento para disminuir ese dolor, ¿no? Entonces la anestesia, aquí en biología mucha gente tiene el concepto erróneo, hay muchos conceptos erróneos sobre la anestesia. La anestesia es la pérdida total de las sensaciones en un área o en su totalidad. En un área lo ponemos ahora sí, porque hablamos de anestesia local, o en su totalidad la anestesia general, ¿no? Que es inducida siempre por un fármaco que deprime la actividad del tejido nervioso, ya sea local o que sea, por ejemplo, un nervio, como platicaba el nervio trigémino, el nervio radial de la pata de un animal, o anestesia central. Esta inconsciencia, el estado de inconsciencia es controlado y tiene que ser reversible, ¿sí? Tiene que haber, para que sea anestesia, tiene que haber falta de dolor, o sea, analgesia, amnesia y una depresión de los reflejos. Pero hay anestésicos que tienen que los animalitos pueden quedar con ciertos reflejos, ¿no? Como en el caso de la ketamina, ¿no? Que es la anestesia disociativa, que el animal tiene nistagmus, movimientos oculares y tiene pedaleo, ¿no? Movimiento de pedaleo. Entonces, pero el estado de inconsciencia es importante, la falta de memoria y la falta de reflejos. Entonces, la pérdida total de las sensaciones, ¿sí? Entonces, aquí les pongo estas fotos, porque es la terminología que se utiliza para manejar la anestesia. Hay anestesia en áreas locales muy limitadas, como en el caso de los dientes. Puse ahí una
un perro ahí. Ajá, está la región, la regional, que se limita, por ejemplo, nada más a una parte del tronco, así es un equino, entonces podemos bloquear el nervio radial para que el equino pueda apoyarse. O en otras ocasiones hay anestesia general con pérdida de la conciencia para el manejo de animales o especies en cautiverio o especies salvajes, ¿no? En este caso, aquí les pongo lo de un mono, que de repente en algunos institutos o en algunas instituciones se cuenta con ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el hospital antes teníamos monos macaca fascicularis y era un problema el manejo de ellos, ¿no? Tenemos que tener jaulas especiales para contenerlos y poderles aplicar una inyección y se tranquilicen. Una vez tranquilizados, los puedes sacar de la jaula y los puedes hacer maniobras los tranquilizas y los anestesias, pero no con una anestesia tan profunda como lo sería en el caso de una quirúrgica, ¿no? De este lado, ahí ya no prende, de este lado, ¿no? Donde sí hay pérdida de la conciencia, relajación muscular y analgesia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Allá arriba también, ¿sí? Bueno, afortunadamente cada día disponemos de novedades en analgesia y en anestesia y que nos permite mejorar nuestra práctica diaria. Hay muchos fármacos, pero la presentación no se trata de hablarles de todos los fármacos, ni de los más novedosos. Entonces, y siempre hay que tener en cuenta que anestesiar a un animal o a una persona, un primate humano o no humano, cualquier vertebrado o cualquier animal, el riesgo siempre va a estar presente y va a estar estrechamente relacionado con el estado físico de nuestros animales. ¿Por qué por el estado físico? ¿Qué se les ocurre? ¿A qué nos referimos? Para que ustedes se los transmitan a sus alumnos. El estado físico puede ser que puede estar el animal sano, puede estar gestante, puede estar deshidratado, puede que tú ya le hayas hecho algún procedimiento antes, que lo hayas enfermado, etcétera. Entonces es muy importante valorar el estado físico del animal. Por ejemplo, el equipamiento anestésico. Aunque hagas anestesia fija, casi de rutina deberíamos contar con un ventilador para las pequeñas especies. ¿Por qué? Porque deprimen el centro respiratorio. ¿Sí? Por ejemplo, el anestesial se nos pasa, tiene margen de seguridad muy estrechos. Entonces, si tú no calculas bien la dosis, pues el animal se puede morir o entra en paro. Pero lo puedes sacar, no hay antídoto ahorita. Oye, hay antídoto ahorita ¿cuál se llama? ¿El Doxopran? ¿Cuál es? Para el pentobarbital. Para el pento, la picrotoxina. Ajá. Bueno, existe ese, ¿no? La picrotoxina para revertir el efecto del pentobarbital. Y necesitamos tener el ventilador, el antídoto y pues de la disposición de todos los profesionales que estén interesados o involucrados en el manejo de los animales, ¿no? Tenemos que formarnos bien en el manejo de tu especie, ¿no? Que vayas a utilizar, no tienes que manejar todas, ¿no? Pero si vas a manejar una especie que sea de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, antes de la anestesia, ¿qué debemos tomar en cuenta? Por ejemplo, la eficacia de los fármacos analgésicos y anestésicos. A mí me han hablado, me han llamado para preguntarme, oye, no se duerme mi animal, yo le puse tanta dosis, pasen. ¿Y qué creen que les pasa? Pues no han revisado ni siquiera la fecha de caducidad del anestésico, así de sencillo. ¿Sí? Puedes llegar a hacer un experimento en el laboratorio y tienes un pentobarbital, pero lo primero que hay que revisar es la fecha de caducidad para ver qué tan eficaz puede ser, ¿no? Entonces, otro aspecto que debo tomar en consideración antes es ver la especie y hacer una valoración adecuada del animal que voy a anestesiar. ¿Sí? También tengo que preguntarme qué sedación es la más adecuada, porque si anestesiamos a un animal, tenemos que darle una premedicación anestésica. Esa premedicación anestésica nos va a ayudar para muchas cosas que ahorita en la siguiente diapositiva les voy a mencionar. Y algo que se nos olvida a todos, cómo planear la analgesia. ¿Sí? Porque aquí ahorita todo el mundo se queja de que los animales sufren. Pues pon tú que a lo mejor sí, pero nosotros tenemos que vernos obligados al manejo de la analgesia. Y esa es una de las partes que más se nos olvidan a todos los que hacemos investigación. Haces la investigación y pues lo dormiste, pero ya la recuperación, quién sabe cómo suceda, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que nos debemos hacer antes y hay que dejar de pensar como como en la caricatura, ¿no? Le voy a colocar anestesia local, ¿no? Yo prefiero la importada. Entonces hay que informarnos bien de lo que va a suceder con nuestros animales, ¿no? Entonces, antes hay que hacer la evaluación preanestésica. En esa evaluación preanestésica vamos a darles algunos fármacos, ¿sí?
que nos van a servir para contener la especie, para disminuir el estrés, y hay que hacer como una historia clínica. En veterinaria se hace una historia clínica. En investigación lo que hacemos son unas bitácoras, ¿no? ¿Cuál es la dosis que le tocó? ¿Cuál es el peso del animal? ¿Qué protocolos de desparasitación tuvieron en el bioterio? Porque si tienes que hacer algún otro estudio que interfiera con lo que le dieron de medicamentos y todas esas cosas. La exploración física, a veces el ayuno es importante en algunas especies, en otras no, si hicieron exámenes complementarios o no, ¿sí? Entonces les recuerdo lo de la premedicación anestésica, ¿no? Es inducir un estado de calma, para eso sirve. O sea, vas a manejar un animal, si está estresado, sea un perro, un gato, un conejo, lo que sea, es importante darle una premedicación anestésica para disminuir el estrés. Entonces utilizas fármacos para eso. Y ese fármaco te va a permitir manipularlo adecuadamente y va a favorecer también la inducción anestésica para que reduzca la cantidad de anestésico que se necesita, porque el animal ya va a estar tranquilizado, ¿sí? Entonces, favorece la recuperación anestésica que sea más suave y lenta, ¿no? Porque de repente despiertan de la anestesia y están muy alterados. Ajá, los animales. ¿Tienen alguna pregunta? Me pueden hacer la pregunta, ustedes también. Pásale. Pasa, sienta. No, está bien, bueno. Esas son otro más. Bueno. Entonces, estos son algunos de los medicamentos que se utilizan en veterinaria para el uso de animales. Ajá. Está la cepromacina, la morfina, el meloxicam, la dexametasona. Algunos son tranquilizantes, otros son analgésicos, otros actúan sobre receptores opioides, de acá actúa sobre la ciclooxigenasa, etcétera, ¿no? Entonces es importante siempre premedicar al animal para que utilicemos menos dosis, ¿no? A lo mejor no en todas las especies se puede, pero en la mayoría de las especies se podría utilizarlos, ¿sí? Ahora, hablábamos de la definición de analgesia y dolor perioperatorio. Entonces el dolor, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial emocional desagradable que se relaciona con un daño tisular actual o potencial. Así es la definición de dolor. Y la otra definición que tenemos que tomar en consideración es la nocicepción, que son cosas que nosotros vemos aquí en la facultad, temas que vemos en las clases de fisiología, ¿no? Entonces la definición es la recepción y conducción y procesamiento de las centrales nerviosas generadas por la estimulación de receptores. Este proceso fisiológico permite concientizar la percepción del dolor, ¿va? Entonces esta es la clase ¿cómo se llama la clase en biología? Receptores sensoriales, ¿no? Receptores sensoriales. Entonces, les decía que hay que hacer la analgesia preventiva, ¿no? Y la evaluación del dolor en los animales es muy complicada. ¿Por qué? Porque ellos no se quejan. Tienen umbrales muy altos para el dolor. Tú puedes estar sacrificando un borrego, ¿y qué hace el borrego? Se deja, no hace ninguna exclamación, ¿no? Entonces los animales por lo regular presentan cambios en el comportamiento, como lo que les decía hace rato, dejan de comer. ¿Por qué? Porque tienen dolor, no se pueden acercar al alimento. ¿Dónde está el alimento? En la jaula, en la parte de arriba. ¿Dónde está la bebida? En la parte de arriba, ¿no? En el caso de los roedores, ¿no? Entonces, como les mencionaba hace rato, la administración perioperatoria es uno es uno de los temas que se trabajan muy poco en la investigación cuando hacemos, es un tema que no lo tocamos con conciencia, ¿sí? Porque lo operamos, hicimos nuestro experimento y ahí lo dejamos. ¿Qué ibas a decir, María? Pero también evaluar la conducta es muy difícil porque pues hay animales que son cazadores y animales que son presas. Ajá. Entonces las presas... Sí, pues depender del protocolo. Si es un protocolo de dolor, pues a lo mejor sí tendríamos que no darle analgésicos, tendríamos que ver muchas otras variables, ¿no? Es que hay animales que pueden sí estar sintiendo el dolor, Ajá. pero no lo van a manifestar. Sí, como te decía. Porque es una estrategia, ¿no? Ajá. En cuanto al ambiente Uh-huh. al que están o pertenecen. Sí, es un proceso complicado, como dice el primer renglón, ¿no? de la diapositiva. Y tendríamos que trabajar en ello dependiendo de la especie que estés trabajando, ¿no? Luego, hay dolores, el dolor se clasifica como agudo. Entonces hay varios tipos de dolor. Aquí lo puse así como a grosso modo agudo y crónico, ¿no? El agudo es uno de mayor intensidad.
y ese es muy fácil de tratar. Se utilizan analgésicos no esteroidales, ¿sí? Pues pueden ser desde una aspirina, el toprofeno, infinidad de analgésicos que hay en la actualidad que son inhibidores de la ciclooxigenasa. ¿Sí? No todas las especies resisten los analgésicos, entonces hay que ver qué especies resisten o que no sean tan afectados. Por ejemplo, a los perros, ¿verdad? No se les podía dar aspirinas, no se les puede dar naproxeno porque les causa úlceras, ¿no? Entonces habría que ver qué medicamento sería el idóneo para nuestra especie, ¿no? Entonces el otro dolor es el crónico, y el dolor crónico se trata de diferente manera. Entonces ahí, por ejemplo, podemos utilizar morfina, derivado de la morfina, sintéticos de la morfina, opiáceos, y para que más o menos lo ubiquen, un dolor crónico, por ejemplo, podría ser el de los diabéticos, ¿no? O sea, no le puedes dar paracetamol, no le puedes dar un analgésico no esteroidal, sino necesita otro tipo de medicamentos, ¿no? Como tramadol o a lo mejor paracetamol o la combinación de esos dos, ¿no? Bueno. Entonces les decía que el nivel de entendimiento en nuestros animales sigue sin ser el adecuado en la actualidad. O sea, tenemos que trabajar mucho en eso, para que las asociaciones no nos critiquen nuestros trabajos también. ¿Va? Ahora, la terapia analgésica debe ir dirigida a 4 puntos básicos: a la transducción, a la hiperalgesia, a la transmisión y a la percepción. Y esos son los blancos farmacológicos para ciertos medicamentos que debemos trabajar para el dolor. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Me van siguiendo? Luego, aquí, ¿qué pasó? Entonces, ¿cuáles serían esos puntos? Por ejemplo, los AINES, aquí, afectan la transducción. Los anestésicos locales, la transmisión, pues hacen un bloqueo de la transmisión del nervio, ¿no? Bloquean el nervio, el canal, ¿sí? Los opiáceos actúan sobre receptores también, y tiene que ver con la modulación. Se conocen como moduladores del dolor. Por ejemplo, el tramadol, que es un derivado de los opioides, es un modulador del dolor y actúa sobre los receptores opioides, ¿no? Y los anestésicos generales, pues tienen que ver con la percepción, o sea, pérdida de la conciencia, analgesia y relajación muscular. Entonces, les voy a platicar de algunos tranquilizantes, algunos fármacos que se utilizan para el manejo de animales. Uno de los que se utilizan mucho es la cepromacina. Este tiene un efecto suave y sin capacidad analgésica. Puede ser usado en varias especies animales. ¿Sí? A nivel central bloquea los receptores dopaminérgicos. Entonces, ¿qué tendríamos que estar estudiando? Dopamina. ¿Sí? Y también tiene efectos sobre los receptores adrenérgicos. ¿Sí? Y el bloqueo pues tiene diferentes funciones, ¿no? O sea, deprime los dopaminérgicos, a nivel central bloquea los receptores dopaminérgicos, induciendo efectos tranquilizantes. ¿Sí? En este caso, la cepromacina. Y como les menciono aquí, pues actúa sobre los niveles del receptor D2. Hay 5 tipos de receptores de dopamina y actúa sobre estos, y es a través de una proteína G donde inhiben a la adenilato ciclasa y disminuye la formación de AMP cíclico y abren canales de potasio y en conjunto reduce la actividad neuronal. Eso es lo que haría la cepromacina, ¿sí? Porque de repente los alumnos nos preguntan, como me decías tú, ¿y cómo funciona, no? Por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, pues a lo mejor aquí algunos de ustedes han tomado alguna benzodiazepina, y el efecto de la benzodiazepina es sobre el receptor, sobre el canal de GABA, sobre los receptores GABAérgicos. ¿Qué hacen? Nos preguntan luego los alumnos, ¿qué hacen, por ejemplo, este fármaco, o qué hace el pentobarbital? El pentobarbital actúa a este mismo nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, las benzodiazepinas suelen inducir excitación paradójica, tanto en humanos como en animales, pero es raro. ¿Qué quiere decir eso con excitación paradójica? Pues que en lugar de producir depresión, o que el animal se tranquilice, se excita, ¿sí? De hecho, yo he visto que después de la inyección casi siempre con pento, empiezan como a correr alrededor. Y como que se ¿Qué especie? ¿Cuál? ¿Ratas? ¿Ratón? Sí, como que corre, pero es así como una euforia y ya después cae anestesiado. Pues sí puede producir ese efecto paradójico, o puede ser que le falte un poco de dosis o esté en excitación en una de las 4 fases de la anestesia, que es la excitación. Sí, pero si cae al final, yo creo que
el proceso es, pues es la excitación, o es el proceso, o el tiempo en el que está absorbiéndose y alcanzando la concentración anestésica a nivel central, ¿no? A nivel del compartimento central. Entonces, muchas de estas benzodiazepinas son utilizadas antes de la anestesia, tanto en primates humanos, primates no humanos y vertebrados, ¿no? Perros, gatos, etcétera, ¿no? Y la finalidad es también disminuir la cantidad de anestésico que vas a utilizar, como en el caso del pentobarbital, ¿no? O puedes usar ketamina u otro tipo de anestésicos, ¿no? Pero aquí siempre nos preguntan los alumnos, y bueno, ¿y cómo funciona, no? Por ejemplo, el midazolam, ¿qué es este caso? Ajá, pues aquí está el receptor, ahí donde está. Acá está el receptor, o sea, en la clase de fisiología, pues vimos membranas, vimos canales, vimos transducción de señales, etcétera. Y muchas de las veces nos preguntan, ¿y cómo es que funciona? Así funciona igual también el pentobarbital. Entonces, es un receptor canal que tiene 5 subunidades, 2 alfa, 2 beta y 1 gamma. Entonces, vean, cuando llega el agonista, o el receptor, el neurotransmisor, ¿qué va a producir esto, no? Es un inhibitorio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a producir hiperpolarización. Pero llegan las benzodiazepinas, pues van a aumentar, hace que se aumente la permeabilidad al cloro y queda hiperpolarizada. Llega el alcohol y hace lo mismo. Llega el pentobarbital y hace lo mismo. Entonces, se preguntarán qué es la hiperpolarización, ¿no? Entonces, acordémonos del potencial de acción, la fase ascendente corresponde a la despolarización, repolarización, y esta parte de aquí es la repolarización. Si estamos hablando de una neurona GABAérgica, pues queda hiperpolarizado acá. Entonces, para que se genere otro potencial de acción, pues va a tardar mucho. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí se entendió? Va. Entonces, el anestesal, este es el que se utiliza mucho en los laboratorios para el manejo de animales, de ratones, ratas. Inclusive se puede utilizar en la rana para evitar aquí el uso del hielo, o del congelador o del refri. ¿Sí? Entonces, el pentobarbital hace lo mismo, vean. Está aquí la neurona 1. Ay, ¿cómo se prende esto? Ajá, vean los pasos, ¿no? Está aquí la neurona, se libera el neurotransmisor. Ajá. Interactúa con su receptor y lo que hace, hiperpolariza la neurona, evitando que se lleve a cabo el siguiente efecto, ¿no? O la siguiente despolarización en la célula. ¿Sí? Bueno, entonces los barbitúricos los podemos utilizar o están indicados para la anestesia, para la sedación y sueño, como anticonvulsivo. También las benzodiazepinas están utilizadas como anticonvulsivos, y en el caso de la eutanasia, ¿sí? Aquí lo que hay que saber es manejar las dosis para cada una de estas fases, ¿sí? El otro es la ketamina. Otro de los fármacos que se utiliza mucho es la ketamina. Este es un agente anestésico también general. Tiene algunas desventajas porque el animal, les digo que tiene movimiento, no queda como dormido. De repente me preguntaban, ¿y cómo es que ya sé que si está dormido o no está dormido, no? Ajá. Tiene unas propiedades farmacológicas más complejas estas. Este medicamento puede ser utilizado como analgésico y como anestésico. Tiene la ventaja de que puede ser aplicado intramuscular o intravenoso, ¿no? Las dosis van a modificarse dependiendo de la vía de administración. Este es uno de los medicamentos también seguros porque no produce depresión respiratoria. Es algo muy, muy seguro. Los barbitúricos presentan el riesgo de que te produzcan paro respiratorio los animales, ¿sí? Entonces el uso, cuando usamos anestesia, que también se le conoce como anestesia disociativa, ¿sí? Los efectos secundarios limitan su uso, ¿no? Porque pueden tener alucinaciones los animales también, y es uno de los anestésicos más controvertidos, pero se sigue utilizando bastante. El mecanismo de acción es que actúa sobre los receptores NMDA de glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio. El glutamato, para que funcione, necesita que simultáneamente se junte con la glicina, ¿no? Y los otros receptores de estos son los AMPA y los de cainato. Y este es el lugar o el sitio de acción donde actúa la ketamina, ¿no? El mecanismo es bloquear al receptor NMDA y produce inhibición neuronal y analgesia, disminuyendo las concentraciones también de glutamato y aspartato. Y algo de tomar en consideración es que este fármaco tiene una anestesia muy corta, de 10 a 30 minutos, ¿sí? El caso del pentobarbital, hay varios tipos de barbitúricos que tienen acción corta, ultracorta. El caso del pentobarbital se dice que es de acción corta, puedes tener anestesiado el animal desde una
de 1 hora a 3 horas aproximadamente. ¿Sí? Ahora, la definición de anestesia local es una de las grandes controversias aquí con ustedes. Ajá, por ejemplo, aquí, ¿cómo manejan a las ranas en el laboratorio? Las meten al congelador. Entonces el congelador, lo único que va a hacer es disminuir el metabolismo de la rana. Hay ranas que resisten mucho el frío, porque tienen grandes cantidades de glucosa y no sé qué, no me acuerdo bien qué sucede con ellas, pero la definición de anestesia local se denomina así a la supresión de la sensibilidad, especialmente dolorosa, de una determinada región del organismo. Y esta anestesia local no nada más es por fármacos, puede darse por métodos físicos. El mismo frío produce anestesia o anestesia local, ¿no? Pero la anestesia local tenemos que tomarlo en consideración, pues que se utiliza en muchas partes, ¿no? Los dentistas son los que utilizan mucho esto. La gente, por ejemplo, los ginecólogos o las gentes que utilizan o que van a hacer en grandes rumiantes pueden aplicar anestesia epidural también para poder abrir el rumen o hacer una cesárea de un animal que no puedes tirarlo, ¿no? Entonces, aquí hay muchos fármacos que pueden estar de mucha importancia, ¿no? Y algo importante, que deben ser muy selectivos los fármacos, que no deben ser tóxicos, ¿sí? No deben ser tóxicos. Los que más conocemos es la lidocaína. ¿Qué otro mencionaste, Rafa? La rucaína. Hay muchas variedades de este tipo de bloqueadores de canales de calcio. Y esto lo vimos cuando lo vemos en fisiología también, ¿sí? Lo vemos en fisiología. También no deben ser irritantes, no tóxicos, a dosis terapéutica, y es importante que deben tener un comienzo rápido y una acción un poco prolongada. Lo más utilizado, así como para que nos quede en la mente, es cuando vamos al dentista, bloquean una rama del nervio trigémino. No es una anestesia local, ¿sí? La anestesia es la pérdida de la conciencia. Entonces, lo que hace el medicamento es un bloqueo a nivel del receptor acá, ¿sí lo pueden ver? Entonces, la liposidad aumenta fácilmente la potencia, tiene mucha unión a las proteínas, tiene acción específicamente sobre el canal de sodio, y los más utilizados es la lidocaína, la bubicaína y otros más, ¿no? Nosotros vimos esto cuando vimos esta parte en Biología de Animales 2, en la parte de Fisiología, y cuando vemos el tema de potencial de acción. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues no se va a generar ningún potencial de acción cuando está bloqueado el canal, ¿sí? Bueno, ahora, los anestésicos locales, como la lidocaína, también pueden ser utilizados en otros tipos de especies, en animales de sangre fría, ¿no? O en anfibios, peces y otros animales de sangre fría. Existe un fármaco que se llama el MS-222, no sé si lo conozcan. ¿Lo han oído hablar? No. Por ejemplo, ese es muy socorrido. Por ejemplo, de repente necesitamos traer peces. ¿Cómo vamos a manejar a los peces? Tengo que traer peces o carpas de la laguna de Tuxpan, que está en Iguala. Los tengo que traer al laboratorio. ¿Cómo los tengo que traer para evitar la mortalidad de esos? O sea, si los traigo en el carro o en la camioneta o en un transporte, pues se van a estresar por el mismo hecho de sacarlos, ¿no? De su ambiente. ¿Qué tendríamos que utilizar? ¿Mande? Algo que baje su nivel de excitación o su estrés, ¿sí? Entonces, ¿qué se utiliza? Esto, que es metosulfonato de tricaína. Está aprobado por la FDA. Hay algunos artículos en la literatura que tienen controversia en esto, pero esto se llama, el nombre comercial se llama Finkel, ¿sí? Y está destinado para la inmovilización temporal de peces, anfibios y otros animales acuáticos de sangre fría. Se utilizan para pesarlos, para traerlos, para tomarles una fotografía en el caso de investigación, si le tienes que hacer alguna operación quirúrgica. Pero esto, ¿qué es? O sea, esto es un éster es pariente de estos, de la lidocaína. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a bloquear el canal de sodio, y al bloquear el canal de sodio, pues tú vas a reducir la mortalidad y el estrés de tus animales, que los traes del lugar de donde los capturaste al laboratorio. Vas a reducir, ¿qué? El estrés. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues no se van a generar potenciales de acción y te va a permitir reducir la mortalidad. Pero tenemos que tomar en consideración que si son para uso comercial, tienen que tener un tiempo de retiro, ¿no?
Y este fármaco sirve tanto para los bagres, para el salmón, para los percas se llaman, creo, los peces. Y este fármaco es un isómero de la benzocaína. ¿Ustedes han probado alguna vez la benzocaína? ¿Tú, Elcita? ¿Seguro sí? ¿Tú sí? ¿Han probado ustedes alguna vez? ¿Han tenido dolor de garganta? ¿Han tenido alguna vez dolor de garganta? Y toman unos medicamentos que se llama Granodin, que son unos grajeas, que se disuelven en la boca. Ajá. Esas grajeas que tienen benzocaína. ¿Y esa benzocaína qué nos produce en la garganta? Como un adormecimiento, ¿no? Entonces te quita la sensación de malestar o de dolor. Entonces, en este caso, eso es lo que produce y es un isómero de la benzocaína. Entonces, ¿qué va a hacer la benzocaína? Pues lo mismo que la lidocaína o la bupivacaína, va a bloquear el canal de sodio. ¿Sí? Entonces, al bloquear el canal de sodio, ¿qué va a pasar? Pues no va a generar potenciales de acción y posiblemente nuestros animales pues a reducir la mortalidad en el traslado por el estrés o el mal manejo. Pero entonces, si es comercial, tiene como una concentración. Sí. Porque tiene el mismo efecto que la oxitocina, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, sí, y hay que manejarlo dependiendo de la especie. Por ejemplo, ahí me encontré un artículo, aquí adelante, que tienes que tener dosis muy altas para poder matar a una rana. O sea, tiene un margen de seguridad muy bueno. Para quitar el efecto del anestésico, pues tú tienes que movilizar o filtrar el agua donde los traes o cambiarlos de agua para que los animales se recuperen nuevamente. ¿Sí? Y si son para consumo humano, los animales tienen que tardarse más de 20 días. Entonces, eso a veces es un inconveniente para la gente que los comercializa, ¿no? No los puede tener alimentando 21 días, pues, eso es dinero. ¿Ah? Pero tiene un margen de seguridad muy grande, por ejemplo, en el caso de la toxicidad en la rana, ¿no? Entonces es bueno. Y otra, pues la rana también puede, aquí les pongo aquí que antes de llevar a cabo una eutanasia importante, por ejemplo, en el caso de nosotros en el laboratorio, que utilizamos ranas, tenemos que saberlas manejar, porque de repente si no tienes unos guantes adecuados o el material adecuado, pues la rana brinca, ¿sí? Y deben tomarse precauciones especiales cuando son especies peligrosas o tóxicas o venenosas también, ¿sí? Ajá. Y les menciono ahí que el enfriamiento hasta 3 a 4 grados del animal reducirá los procesos metabólicos y locomotores en la mayoría de las especies. En muchas especies, si son tropicales, les puede causar la muerte, en otras no. Las otras lo único que hace es bajar el metabolismo, ¿sí? Podemos nosotros, en lugar de usar el hielo, el enfriamiento tópico así, podríamos estar utilizando el pentobarbital o el MC222 o hacer experimentos con gilocaína para ver si tiene un efecto muy parecido al éster parecido de la benzocaína, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es muy conveniente, no es muy recomendable usar el frío, ¿no? Entonces el pentobarbital sódico es un método efectivo que podemos utilizar para anestesiar también a la rana. Podemos anestesiarla de manera intraperitoneal o anestesiarla en el agua, ¿no? Para que ella absorba por la piel el fármaco, ¿sí? Puede ser la hipotermia, les menciono ahí, dejará al animal entumecido, pero no elevará el umbral del dolor. El animal va a seguir sintiendo, ¿sí? La formación de cristales de hielo dentro de los tejidos corporales es probable que sea extremadamente dolorosa porque también tienden a congelar en los vasos sanguíneos del animal. Y la hipotermia nos tiene que quedar muy claro que no es el método más aceptable de eutanasia en esta especie, ¿sí? Tenemos la posibilidad de usar el MC222 o el pentobarbital aquí en nuestro medio para no meternos en controversia con la gente que está en contra del uso de los animales del laboratorio. Porque como les menciono, todavía hay gente que utiliza la tracción cervical o el golpe, como mencionan así en la mesa. Ajá. Ajá. ¿Cuál? Sí. Por la cantidad de CO2 que se produce, ¿no? Por la cantidad de CO2 que se produce. ¿Sí? Bueno, estos son, por ejemplo, para los animales de sangre fría, los peces y los anfibios, podemos utilizar este tipo de fármacos o agentes. El MC222, la benzocaína, el pentobarbital sódico,
También la concusión. Este fármaco se llama TS61. Hay en algunos lugares en la bibliografía que usan el microondas para sacrificar al animal. Hay microondas. En artículos está muy fuerte, pero lo hacen en algunos casos. Y el aturdimiento eléctrico es otro. Ese aturdimiento eléctrico se sigue usando en México, en los pollos, creo, ¿no? En las aves de consumo humano. Sí. Bueno, el otro tipo de anestesia es la inhalada, pero para llegar al paso de la anestesia inhalada tenemos que pasar primero por la anestesia fija. Entonces se requiere de más equipo de lo convencional que tiene un laboratorio, ¿no? Pero bueno, es otra posibilidad, o podemos adecuar también nosotros a nuestras necesidades en el laboratorio. Lo único problema que veo aquí es que necesitamos un vaporizador como estos, ¿sí? Pero también los fármacos inhalados pueden ser utilizados disueltos en algunas especies en el agua. También podemos utilizarlos en algunos anfibios, ¿sí? Ahora, se preguntarán cómo se dosifica esto, cómo dosificaríamos esto. ¿Tendrán alguna idea? O sea, los demás son por miligramos por kilogramo de peso. Entonces, esto tiene que ver con parte de la fisiología respiratoria. Entonces, tiene que ver con la unidad de medida se llama MAC, así como las máquinas. Es concentración alveolar mínima. Entonces, es ¿cómo se llama? Los anestésicos volátiles tienen que estar contenidos en un vaporizador donde el oxígeno va a hacer presión y esa presión la va a formar en gas y ese gas pues va a entrar por un ventilador hacia el animal. El animal tiene que estar entubado siempre, ya sea una rata o un perro o un gato, etcétera, ¿no? O un primate o un reptil como el que está aquí, ¿no? Podemos usar muchas alternativas para el manejo adecuado de nuestro animal. Entonces, en nuestros laboratorios podemos hacer una cámara, o existen cámaras comerciales como esta para contener el animal y dormirlo ahí, o en su defecto hacer una mascarilla para poder hacer el procedimiento quirúrgico en el animal. Estas están en desuso porque tiene muchos efectos adversos el uso de los anestésicos inhalados con respecto a la gente que los administra. Son muy hepatotóxicos. Entonces tenemos que tener sistemas de recirculación para que no haya fugas. En un paciente, en un animal no hay tanto problema porque lo vas a usar 1 o 2 veces, pero el que esté expuesto tiene que cuidarse de sufrir una hepatotoxicidad, ¿no? Entonces, como mencionaba Agustín, hay gente que todavía utiliza éter y cloroformo, pero esos están en desuso. Los que se utilizan ahorita es el alotano y el esuflorano, y en algunas ocasiones todavía se llega a utilizar el óxido nítrico, que es el famoso gas hilarante, el gas de la risa, ¿sí? Que también ha salido en algunas películas por ahí, se han de acordar, ¿no? Entonces aquí les pongo algunas ventajas y algunos inconvenientes. El éter, pues es explosivo, no se debe de usar, está contraindicado. El cloroformo también está contraindicado y además está prohibido, ¿sí? Ahora está prohibida su venta, también del éter, ¿verdad? No, el cloroformo sí, porque antes podías irlo a comprar hacia la droguería Cosmopolita y te vendían tu botella de cloroformo, ahora ya no. Ahora porque están de moda los secuestros, ¿no? Yo creo. Entonces aquí les menciono algunas ventajas y desventajas, unos son más baratos que otros. La desventaja del alotano y el esuflorano para manejarlo en pequeñas especies es que requerimos de un vaporizador. Pero si lo vamos a usar en anfibios podemos diluir ese alotano o ese isoflorano en el agua que los contiene. Sería buscar la dosis porque sí está documentado todo eso, ¿sí? Entonces el mecanismo de acción de los anestésicos inhalados pues se desconoce como tal con exactitud, ¿no? Probablemente sea a través de la interacción directa con proteínas celulares porque todo eso va por difusión, tiene que ir al aire directamente hasta el alveolo, hasta la membrana alveolo capilar donde se lleva a cabo el intercambio. Entonces probablemente haya una interacción directa con proteínas celulares. Y debemos tomar en consideración que de cualquier manera su mecanismo de acción de los anestésicos inhalados nada tiene que ver con receptores de membrana, todos pasan por difusión. Entonces al momento de que tú quieras suspender la anestesia lo haces cerrando el vaporizador y el animal en 5 o 10 minutos va a regresar a despertar, ¿sí? ¿Sí? Entonces el concepto de las dosis es las concentraciones mínimas efectivas, ¿no? Y ahí están los porcentajes para mantener anestesiado al animal.
y eso va a depender de qué tipo hay muchos tipos de gases anestésicos, ¿no? Y algunos alcanzan el 50% con una MAC baja, y otros tienen que subir el MAC hasta 1, 2 o más, dependiendo también el peso del animal, ¿no? Bueno, pues este es el manejo. Si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer llegar ahí por mi correo, o si tienen alguna duda ahorita aquí los alumnos que llegaron bien tarde. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? A ver. ¿Cuál es el mejor método, según su experiencia, para poder eutanasiar a un anfibio? Así una rana, un sapo. Pues yo podría darle una sobredosis de pentobarbital. ¿Qué vía? Vía intraperitoneal. Sí, porque no le podemos poner intravascular. O sea, hay que ver también, cuando manejas anestésicos y según la especie, hay que ver la vía de administración. Hay animales que te permiten utilizar la vía endovenosa y hay animales o especies que no. O, por ejemplo, si vas a utilizar, ella utiliza un ratón, y usas pentobarbital, ¿no? Para darle la dosis precisa al animal, tenemos que diluir el anestésico, hacer una dilución. Tenemos que tomar 1 mililitro, por citarte un ejemplo, del anestésico que trae 63 miligramos por mililitro. Tú tienes que hacer una regla de 3, 28 miligramos es la dosis, o 30, dependiendo de la dosis que estés habituado a manejar. Lo multiplicas por el peso y te va a dar un volumen del anestésico del fármaco. Entonces, si tú tienes los 63 mililitros, te va a decir que son 28 miligramos, ¿no? O 14 miligramos, por citarte. Pero si tú sacas, no podrías sacar 14 miligramos del frasco que tiene 63, que tiene 6.3 gramos. ¿Qué tendrías que hacer? Pues diluirlo, darle volumen para que la dosis sea exacta a la que le vas a administrar al ratón. Que sean los 14 miligramos que están contenidos en 0.5 de mililitro. Entonces esa es la dosis exacta que le tendríamos que dar. En el caso de la rana igual, habrá que multiplicarla por lo que pesa el animal, y la vía de administración es intravenosa, intraperitoneal. ¿Conoce la dosis? No, la dosis no, pero tendría que buscarla. Pero yo encontré que la vía más adecuada es la intraperitoneal en la rana. Hay gente que también, por ejemplo, puedes anestesiarlos poniéndoles el isoflorano en el agua donde la contiene. Y tendrías que estar observando los reflejos del animal ahí. Pero lo que sí está muy controvertido es el uso de meterlos al refrigerador o al hielo, porque no dejan de sentir. Entonces la inmovilizas, pero ¿qué hacen? Le ponen ¿cómo le llaman? La desmedulación, pero el animal sigue sintiendo, ¿sí? Entonces son métodos no muy recomendados, ¿no? Ni tampoco la decapitación. En algunos casos está recomendada la decapitación, por ejemplo, en estudios de neurofisiología, que algunos fármacos interfieren en los mecanismos. En algunos casos están recomendados, pero para eso también se utilizan guillotinas especiales. O sea, no es como ir a la carnicería y le pegan así. Son guillotinas especiales para animales de laboratorio. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te contesté bien o...? ¿Sí? En algunos casos, en ranas, por ejemplo, que se iban a sacrificar, sí se puede meter al congelador para bajarlos y luego proceder a la decapitación. Y una vez decapitada hay que desmedular, y después de esas dos cosas ya podrías manejar tejido, por ejemplo, o músculo. Pero solo para, o sea, si tú quieres manipular o estimular el vivo, sí va a servir. Pero si quieres aislar alguna parte, entonces podría ser ese camino a seguir, yo creo, bajo los experiencia también que nos ha dado la fisiología. Y es muy importante que todos los estudiantes de biología y de todas las disciplinas biológicas, pues, que conozcan o tengan conocimiento de la fisiología y de la farmacología, porque eso les va a abrir el campo laboral también. Aquí de repente no sabemos cuál va a ser nuestro destino, y de repente te va a tocar a lo mejor irte a trabajar, como les mencionaba ellos, a un cocodrilario en Nayarit, ¿no? Ahí en La Tobara, o en el cocodrilario en Chiapas, y manejas especies exóticas, o te toca trabajar en un zoológico, y vas a tener que manejar animales, o vas a tener que llegar a un laboratorio donde
van a trabajar células, pero tú vas a tener que encargarte de obtener esas células, pero ¿cómo las vas a obtener? A través de un animal. Entonces, para los estudios in vitro, como lo menciona Rafa, ¿no? Entonces, es importante que sepamos el manejo y uso adecuado de los animales. Es importante que lo asocies, o sea, que integremos la ciencia de los animales del laboratorio. Es importante que integremos la fisiología, porque estamos hablando de receptores, ¿sí? Debemos saber cómo actúan, ¿sí? Y es importante saber algo también de farmacología. Si los médicos, los dentistas, los veterinarios se meten en el campo de la biología, ¿por qué no los biólogos podrán meterse al campo de la medicina? No los exime en nada el poder anestesiar a un animal. Si lo sabes manejar bien, sabes la dosis y te preparas bien para el manejo adecuado de los animales, tu trabajo en investigación pues va a ser exitoso, ¿sí? Y les recuerdo a todos, porque hay muchos que llegaron tarde, que sí estamos en contra del uso de animales de laboratorio, más bien de uso en experimentación o de demostrativos en los niveles básicos, ¿sí? En la primaria, en secundaria y en la preparatoria. Pero en la universidad sí es importante que se hagan experimentos. ¿Por qué? Porque aquí se van a formar científicos. Se van a formar científicos. Eso es muy importante que salgan con esa idea. Nada de que no me gustan los animales o que sufren. Eso es parte de la ignorancia de uno, ¿no? Si manejamos adecuadamente al animal y si conocemos, si nos instruimos y nos preparamos para esto, eso no lo vamos a percibir de esa manera. Entonces, necesitamos de los animales, necesitamos de todas las especies para el conocimiento, tanto para los animales o para nosotros los humanos. ¿Sí? ¿Otra pregunta por acá? Sí. Nada más que quería decir, ¿cómo hacemos el método de eutanasia aquí en el biotelio? En el biotelio pusimos pérdida de la conciencia utilizando una cámara de inducción de anestesia con isoflurana. O sea, primero metemos a la rana a la camarita hasta que pierda la conciencia y después vía intracardíaca introducimos el triple de la dosis anestésica que se le da a una rana. Serían más o menos 240 miligramos. ¿De qué? ¿De pentobarbital? ¿Cuántos mililitros? 240 miligramos por kilo. 3 veces la dosis anestésica. 3 mililitros, le pone casi 4 mililitros de anestésico. Y son ranas grandes. Sí. Sí, pues habrá que sacar más o menos la relación en cuanto al peso, para ver cuántos son los 240 miligramos contra el peso y podemos sacar la dosis. ¿Sí? Pero es bien importante siempre premedicar, como lo están haciendo ahí con el isoflorano. Pero en vivo no se puede hacer la punción intracardíaca, eso sí, nunca lo vayan a hacer. Sí. O poner la intraperitoneal de pentobarbital, también. Es más lenta la respuesta, pero lo puedes manipular. Y entonces así nos evitaríamos críticas del mal manejo de la rana en el laboratorio. Yo les puedo regalar algunos fármacos, algunos pentobarbitales para tenerlos en el laboratorio. Muy bien. Sí, unos... ¿Hay más comentarios, preguntas? Pues le damos gracias a la profesora. Gracias. Y procedemos a la presentación por parte de los alumnos.